Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido a una nueva reunión de la Iglesia en Casa. Si es la primera vez que te conectás o lo haces hace poco y estás interesado en alguna de las actividades que se mostraron al principio, te invitamos a que anotes el WhatsApp y el mail que están acá abajo y te comuniques con la Iglesia. Decirte que estás más que bienvenido y te esperamos a cada una de las actividades a la cual estés interesado en venir. Ahora vamos a tener un nuevo momento de alabanza. Los voy a invitar a que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Dice así: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Saben, no voy a mentirles, al principio era bastante soportable la cuarentena, quizás aguantarse un par de días en la casa y no poder salir, uno se lo aguantaba, pero se extendió más de la cuenta y ahora como que quizás empieza a cansar, ¿no? Un poco. Saben, yo sé que no es lo mismo tener las reuniones por este medio a tenerlas como antes, que podíamos vernos cara a cara y compartir momentos en las casas, en alguna salida, sea como sea, y tener esos momentos juntos. Pero saben que si estamos viviendo esto es porque Dios lo permitió y Dios lo dispuso así. Y Dios tiene un propósito para cada cosa. La canción que vamos a cantar ahora dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Saben, muchas veces tenemos que tener estas batallas, ¿no? Este tipo de pruebas. Pero ¿saben qué? Con Dios de nuestro lado, todo esto puede solucionarse. Todo esto se puede pasar. Y los voy a invitar a que me acompañen a cantar la siguiente canción, a como lo hacíamos antes, cuando podíamos vernos en la iglesia. Que lo podamos hacer de igual manera ahora por este medio y esperar y confiar en Él a que todo esto pueda pasar lo antes posible y poder salir victoriosos de esta prueba. Ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú Cantamos: tú eres mi escudo y mi fortaleza. ¿Cuántas veces dudamos del cuidado de Dios en nuestra vida? Y más en estos tiempos de prueba y de dificultad. Pero ¿saben qué? Es en estos tiempos donde Dios también más se glorifica, donde podemos experimentar su amor, su bondad, su misericordia. La siguiente canción habla un poco de esto. La siguiente canción dice en una parte: hoy rindo mi voluntad a tu verdad. Que pueda ser así, que podamos experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que dejemos de vivir como a nosotros nos parece y de pensar las cosas que nosotros creemos que están bien, y podamos comenzar a pensar en lo que Dios tiene preparado para nuestra vida y el propósito de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. Los invito a cantar la siguiente canción.
Hermanos, ¿cómo están ustedes? Bueno, espero estén bien, siempre oramos para eso, ¿no? Para que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros, guardándonos, acompañándonos. Él es el único que puede hacerlo. Bueno, hoy tenemos una pregunta muy cortita y a la vez muy profunda en muchos casos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Todos tenemos esta pregunta en distintos momentos de nuestra vida y en distintas situaciones. ¿Por qué? Y la pregunta es también si nosotros podemos preguntarle a Dios por qué. Hay hermanos que dicen, no, a Dios no se le pregunta por qué, a Dios se les pregunta para qué. Bueno, el punto es bueno, pero lo cierto es que tanto el Señor Jesucristo como grandes personajes bíblicos le preguntaron a Dios por qué. Bueno, el problema está en la manera que lo preguntamos. Sí, podemos preguntar a Dios por qué. Vuelvo a decir, lo hizo el Señor, grandes siervos de Dios lo hicieron. El tema es de qué forma lo hacemos. No podemos nosotros increpar a Dios. No puede ser. Dice que no es sabiduría contender con el omnipotente, dice la Biblia. No es una cosa sabia querer increpar al soberano. Una de las grandes enseñanzas de la Biblia es que Dios es soberano y que no es sabio contender con él. ¿Qué está diciendo? Es como un tiempo perdido. No funciona así. Decía el profeta Jeremías, le va a decir la vasija de barro al alfarero, ¿por qué me haces así? No, porque el alfarero puede hacer con la vasija lo que quiera. No se puede increpar de esta manera o demandar a Dios, como a veces desde el desconocimiento algunas personas lo hacen, o como que lo quieren emplazar. Bueno, Dios no puede ser emplazado, Dios no puede ser demandado, Dios es adorado. Y dice que no atiende, que atiende al humilde, que resiste al altivo, más atiende al humilde, ¿no? Entonces, podemos preguntar por qué. El tema es cómo lo hacemos. Algunas cosas para considerar. Vamos a leer hoy Romanos capítulo 5, versículo 12, mientras lo están tal vez buscando en sus casas. Romanos capítulo 5 y versículo 12, porque la pregunta es, ¿por qué Dios permite el dolor en el mundo? Son muchas las personas que nos preguntan esto a los cristianos. ¿Por qué Dios permite el dolor en el mundo? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la desigualdad social? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué tantas cosas? Bueno, la Biblia da respuestas. Y vuelvo a decir, podemos nosotros preguntar por qué, pero tenemos que hacerlo como corresponde, ¿no? Capítulo 5 de Romanos, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la realidad. Dios había diseñado un plan ideal para el hombre. Jardín de Edén, un lugar maravilloso que él había preparado. Y el plan era que lo labrase, que lo guardase, que se reprodujese, hizo una mujer para complementar su vida, para hacer de ellos una unidad, para llenar la tierra. Pero le dio al hombre algo que todos los seres humanos anhelamos, y es el poder elegir. Todos nosotros queremos ser libres y elegir. Es algo que está metido en lo más profundo del ser humano. Cuando el ser humano pierde la libertad se siente muy mal. Cuando no puede elegir se siente muy mal. Y reclamamos ese derecho a ser libres y ese derecho a elegir. Bueno, hermano, Dios en la creación dio ese derecho a ser libre y ese derecho a elegir. Lo cual nos lleva a una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Para nosotros, para los que están a nuestro lado y aún para los que no están a nuestro lado. Esta posibilidad de decisión la tenía Adán acerca de si comer ese fruto o no. Bueno, todos conocemos la historia, como la mujer trajo el fruto, el proyecto, y cómo él podía haber elegido entre lo que Dios le dijo de no comer ni tocar o acceder a lo que su esposa le estaba proponiendo. Él tenía esa posibilidad. Dios nos creó a los seres humanos de esa manera. Lamentablemente eligió mal. Y así dice la Biblia recién que entró la muerte por un hombre. Por esa mala decisión de Adán es que entró la muerte.
Y con la muerte, bueno, toda la desgracia que con eso conlleva. Entraron las enfermedades, entró el dolor, entró el miedo. Adán estaba muy feliz con Eva hasta que tomó esta mala decisión. Enseguida tuvieron vergüenza porque estaban desnudos. También dice que tuvieron miedo porque escucharon la voz de Dios ahí en el Edén. Bueno, y toda la desgracia de la humanidad viene por ahí. Algunos podrán decir, yo qué culpa tengo si la decisión la tomó Adán, junto con Eva, su mujer. Pero el texto que leímos de Romanos 5:12 sigue diciendo que todos los que vinimos atrás hicimos lo mismo. Pudiendo elegir lo bueno, hemos elegido lo malo. En algún momento de la vida nuestra, cuando ya pudimos elegir, hemos elegido lo malo. El libro de Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se fue por su camino. Cuando la Biblia emplea la palabra todos, es exactamente eso. Todos, absolutamente todos, hemos tomado en algún momento de nuestra vida una decisión contraria a la voluntad de Dios. Y así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Esta es la realidad básica. El dolor, la muerte, entró al final de los días en la vida de los seres humanos y las enfermedades y todo lo demás por una mala decisión de uno y seguida de la mala decisión de todos los que vinimos atrás, porque todos hicimos lo mismo. Por eso cuando muchas personas nos dicen de por qué está el hambre y por qué está la guerra y todo eso, es por las malas decisiones de los seres humanos, que lastima la propia vida de la persona y que lastima la vida de los demás. El pecado de codicia es el motor de la guerra. Querer lo que tiene el de al lado, querer lo que tiene otra nación, querer lo que tiene otro pueblo. Entonces se mata, se arde de envidia, como dice Santiago, y nada es suficiente. Y obviamente en eso surgen personas inocentes. Las enfermedades entraron a la humanidad por esta mala decisión. Y bueno, así hoy las enfermedades forman parte de nuestra vida. Y aún de personas que no son inocentes, que no son culpables. Le preguntaron al Señor por un ciego de nacimiento. Dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque alguna razón hay. Y el Señor dijo en ese momento, no pecó este ni los padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Eso puntualmente que había pasado. Entonces, es hermoso elegir, sí, y nadie quisiera perder la libertad, sí, pero nos hace enormemente responsables. Por eso Dios después demanda una respuesta de cada ser humano por sus hechos. Las personas hemos elegido. ¿Y qué elegimos? Y elegimos irse cada uno por su camino, tomar las propias decisiones, que muchas veces no solo, repito, lastimaron nuestra vida, sino que lastimaron la vida de los demás. ¿Por qué hay chicos con hambre? Y bueno, porque existen grandes concentraciones de riqueza aventados también por la codicia. Así que ahí tenemos una respuesta al porqué global del mal en el mundo. Mala decisión de la libertad que Dios nos ha dado por creación. Dios nos hizo semejantes, no iguales, semejantes. Y nosotros, así como Dios elige, nosotros también elegimos. Pero lamentablemente hemos elegido muchas veces para mal. La primera pregunta es entonces, ¿por qué está el dolor en el mundo? Bueno, ya lo sabemos. Está por esta desobediencia del Edén y porque todos los que venimos atrás hemos seguido la misma línea. Ahora, aquellos que somos cristianos, que reconocimos nuestras malas decisiones, que muchas veces arruinaron nuestra vida, es muy bueno echarle la culpa a los demás, ¿no? Es muy aliviador, pero no soluciona el problema. Y la solución empieza cuando uno reconoce su falta. Aquellos crucificados junto al Señor, uno le dijo al otro, nosotros padecemos por lo que merecieron nuestros hechos. Pero hablando del Señor Jesús, ningún mal hizo. Bueno, muchos de nosotros, por la gracia de Dios, en algún momento hemos dejado de echarle la culpa a los demás, que a veces la tienen. Muchas personas sufren por malas decisiones de sus padres, de su entorno, muchas situaciones. Pero los que hemos encontrado la puerta, que es el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta de salvación, lo hemos hecho por la gracia de Dios que nos permitió ver nuestros errores. Y los hemos reconocido. Decía el rey David, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Los hemos hecho responsables de nuestras decisiones delante de Dios, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras desgracias.
malas decisiones que muchos de nosotros hemos tomado. Algunos tuvieron la bendición de nacer en la iglesia, pero aún así tomaron malas decisiones. Otros vinimos más tarde, y cuanto más tarde se llega al Señor, peor es el cúmulo de malas decisiones que la persona toma, peor es el desastre que genera en su propia vida, la vida de su familia. Las personas que viven muchos años lejos de Dios, cuando llegan a Cristo, lo que traen es un desastre de vida. ¿Cuál es la entrada? Bueno, la entrada es empezar reconociendo esto, nuestra responsabilidad. Pudimos elegir lo bueno y no lo hemos hecho. Bueno, hermano, ante ese reconocimiento, la gracia de Dios llega a nosotros y nos dice: Cristo murió por nuestros pecados. Tus pecados te han sido perdonados, le dijo en una ocasión el Señor Jesús a una mujer que llegó hasta él en busca de alivio. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Eso son las mejores palabras que un ser humano puede escuchar. Bueno, estando ya reconciliados con Dios, perdonados, transformados, la Biblia dice: si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sin embargo, los cristianos morimos, nos enfermamos, en alguna ocasión nos quedamos sin trabajo, sea porque falta el trabajo por cuenta propia o porque nos han despedido por una reestructuración del personal. Bueno, Dios quiera que siempre sea una cosa así y no por otra, ¿no? Pero nos pasan cosas semejantes al resto de los mortales. Entonces uno dice: pero si ahora yo estoy reconciliado con Dios, si hoy estoy queriendo el camino de su voluntad, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque tenemos que reconocer que en la vida de los hijos de Dios a veces pasan cosas muy fuertes como la pérdida de un hijo. ¿Cómo un cristiano va a sepultar a su propio hijo? ¿Cómo se va a enfermar y tal vez va a padecer esa enfermedad por muchísimos años? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que eso se prolongue tanto tiempo? Siempre recuerdo las palabras del Señor Jesús cuando en aquella noche que el Señor iba a ser entregado le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hacelo pronto. Y siempre pienso dentro de mí, ¿no? Que el mal sea, y sí, que sea pronto, ¿no? Lo que va a ser malo, que sea pronto. Sin embargo, a veces esto se extiende. Se extiende el periodo sin trabajo, se extiende el periodo de enfermedad, a esto se puede juntar una escasez de dinero y problemas de la familia que se extienden. Y uno pregunta más de una vez al Señor por qué. Y lo puede hacer, pero repito, la manera está en cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera reverente. El Señor Jesús le preguntó al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el texto bíblico dice en otra ocasión que fue oído a causa de su temor reverente. Hermano, por favor, que hoy en día se dicen cosas desde pseudo púlpitos cristianos, cosas terribles, como demandar a Dios y exigirle. No, hermano, Dios no puede ser increpado de esta manera. Pero al humilde es que lo atiende. Volvemos a la pregunta: ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué morimos los cristianos? Bueno, ya lo leímos, ¿no? La muerte entró por un hombre y por un hombre pasó a todos y, bueno, la muerte física es una realidad. Pero volvemos al punto: la enfermedad, tantas cosas, sufrimiento, dolores prolongados. Yo quería leer con ustedes 1 Pedro, capítulo 1. Tal vez mientras alguno lo busca, si quiere leerlo, es el versículo 7. Algunos de los motivos. Hermano, Dios no quitó el dolor en la vida de sus hijos. Algunos dicen: ¿podría haberlo hecho? Sí, hermano, podría haberlo hecho. El día que nos reconciliamos con Él, ese día dejábamos de sufrir, como dicen algunas personas por allí: deje de sufrir. Dejaríamos de sufrir, nunca más tendríamos escasez de nada, nunca más nos pasaría nada malo. Bueno, permitidme decirte que sería un negocio ser cristiano. La gente se haría cristiana por dejar de sufrir, precisamente por tener todo lo que quiere, todo. Y en muchos lados el Evangelio se presenta de esta manera y no es verdad. Y ya no vendrían por lo que Cristo murió, que es la salvación de su alma. La gente se agolparía para curarse, para tener comida, para tener el auto que quiere, la mejor vida que quiera. No es esto. Dios no quitó el dolor en la vida de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Le dio sentido. Le dio sentido.
ese dolor que en la vida de las personas no tiene sentido. Yo a veces miro el sufrimiento de las personas que no son del Señor, no tiene sentido. Arrasa, despedaza, muere tal vez el hijo, atrapa el padre y se suicida. Es como que el dolor está suelto y lastima sin sentido. Siempre pienso en la figura del fuego, que lo lindo que es un fuego en invierno. Acercarse ahí, calentarse las manos en el fuego, ver el fuego es algo hermoso. Sin embargo, cuando el fuego está desatado, arrasa el bosque y mata a los animales y mata a las personas, es el fuego desatado. Bueno, el dolor en la vida de las personas que no son del Señor está desatado. Desatado, puede hacer cualquier cosa. No hay nada mejor que un vaso de agua fría en verano. Sin embargo, el agua fuera del vaso descontrolada hace desaparecer un pueblo, hace desaparecer una ciudad en una noche. ¿Qué es lo que hizo Dios? En esta maravilla, gracia de Dios. Tomó el dolor y lo controló. Y le dio sentido y lo utiliza en bien de sus hijos. Aunque a nosotros no nos guste. Por eso decía el apóstol Santiago, estén contentos cuando estén en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Es algo que no viene de fábrica, la paciencia. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos impacientes. Y Dios nos quiere llevar a la paciencia de Cristo. Ser conducidos a la paciencia de Cristo. ¿Cómo es la paciencia de Cristo? Bueno, paciencia significa ánimo largo. Ánimo largo. No es bajar los brazos. No, es un ánimo largo que soporta largo tiempo. Bueno, la paciencia se genera con la tribulación, así dice el libro de Santiago. La tribulación produce paciencia. Y los hijos de Dios tenemos que ser ensayados en la paciencia. Aprender a esperar. Cuando yo era chico, mi mamá me lo repetía muchas veces. Nene, aprendí a esperar. Es una frase de mi madre que me quedó grabada, porque me lo decía mucho. Evidentemente era muy impaciente de chico, ¿no? Y mi mamá me decía, nene, aprendí a esperar. Y a veces me parecería escucharlo de parte del Señor. Omar, aprendí a esperar. ¿Cuánto? Lo que yo disponga. Porque a veces nosotros queremos saber el tiempo. ¿Cuánto espero? ¿1 hora, 2? ¿Será una semana? ¿En cuánto se resuelve este problema que yo tengo? Quiero la fecha de vencimiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo consigo trabajo? ¿Cuándo consigue la novia el joven? ¿Cuándo consigue el novio, la chica? ¿Cuándo se cura mi hijo? ¿Cuándo se soluciona mi problema de vivienda? ¿Cuándo? Yo espero, quiero saber cuándo. Bueno, hermano, nosotros en cuándo no lo sabemos, Dios sí, sabe el cómo y el cuándo. Y nosotros tenemos que aprender a esperar. Había una canción muy vieja, ¿no? Yo tengo que aprender a esperar. Aprender a esperar en Dios. Que no es todo. Cuando alguien nos ve en problemas y el otro responde, ¿qué haces? Estoy esperando en Dios. Pareciera que no está haciendo nada, ¿no? Y no estás haciendo nada, estoy esperando en Dios. Dios escucha mi voz y Dios va a responder en el mejor tiempo y en el mejor momento para mi vida. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y porque ya también lo he vivido muchas veces personalmente. Muchos de nosotros somos testigos y de que el cómo y el cuándo de Dios fue excelente. No pudo ser mejor. Y va trabajando nuestro carácter. Lo va trabajando nuestro carácter impaciente. Ahí lo vemos a Juan joven y el Señor le puso un sobrenombre que era hijo del trueno. Evidentemente eran nombres de armas tomar, diríamos nosotros, ¿no? Y sin embargo, cuando uno lee la tercera carta que escribe Juan, se habla de un tal Diótrefes, un personaje medio siniestro que gobernaba la iglesia, que quería tener el primer lugar, un montón de cosas más, y le avisan a Juan, y Juan dice, bueno, ya el día que vaya voy a hablar con él. Yo siempre pienso, si esto lo hubiese agarrado a Juan cuando era joven, Juan hubiese hecho bajar fuego del cielo. Porque cuando era joven le dijo al Señor, Señor, a ver lo que no nos siguen. ¿Querés que hagamos bajar fuego del cielo? Que los consuma a todos. Los matamos a todos, no hay problema. Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a perder el alma de los hombres, vino a ganarla. Evidentemente hay un proceso de madurez que Dios va llevando a través de este dolor controlado. La Biblia, que es la única fuente donde nosotros nos podemos apoyar para encontrar respuestas, dice en Lamentaciones, Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué significa? Que si Dios lo hace con un propósito, hermano.
Si no, yo ya lo hubiese conseguido trabajo, ya me hubiese curado, ya hubiese vuelto a mi hijo a casa, ya, todas esas cosas que a los cristianos también nos preocupan. Dios no lo hace porque sí, lo hace con un propósito, que es reflejar poco a poco a su Hijo en nosotros. El que comenzó la buena obra, dice la palabra de Dios, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Y Dios trabaja en la vida de sus hijos con estos elementos, con el dolor, con la enfermedad, con la falta de trabajo, muchas cosas. Se aprende más llorando que riendo, de eso no hay ninguna duda, también lo dice la Biblia. Dice que es mejor ir a la casa del luto, al velatorio, que a la fiesta. Porque el que vive lo va a poner en su corazón, va a aprender. Yo recuerdo que aprendí más en mi vida llorando que riéndome. De los momentos que me río, que han sido muchos también, uno después se olvida. Pero de aquellas cosas que golpearon nuestra vida, dolor, fuerte dolor, ahí queda una marca. Y uno no se olvida. Y ya no somos los mismos. No somos los mismos. Aumenta el conocimiento de Dios. Job, aquel gran hombre de la paciencia, ¿no? Sobre el final de sus pruebas terribles, donde perdió los hijos, perdió los bienes, perdió la salud, perdió todo. Cuando es restaurado, cuando ese cómo y cuándo llega, él le dice a Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como dicen, a mí me habían contado de Dios. Una cosa es tener información de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Son dos cosas distintas. Yo creo que muchas veces lo que hay es información de Dios. Bueno, sí, yo sé que Dios es así, es así, es así, es así, pero otra cosa es conocer. Haber vivenciado. Bueno, Job había vivenciado que Dios maneja maravillosamente el dolor, el cómo y el cuándo, para lograr propósitos que de otra manera no se podrían alcanzar. Hermano, la paciencia no se compra en la farmacia, el conocimiento experimental de Dios no se compra con dinero, y Dios lo hace a través de estas cosas, como aquel artista que trabaja la piedra y primero empieza con herramientas más grandes y luego con herramientas muy pequeñas, hasta dejar allí plasmada en la piedra una obra de arte. Bueno, hermano, si eso lo puede hacer un ser humano que está hecho a semejanza de Dios, ¿qué es lo que estará Dios preparando en tu vida y en la mía? Seguramente la semejanza del Hijo. Pero este pasaje con el que quiero ya ir terminando, de 1 Pedro 1:7, 1:6, vamos a leer, dice, hablando de la venida del Señor, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, Dios quiere que crezcamos. Y la aflicción y la dificultad y todas estas cosas que no encontramos razón son medios que Dios utiliza quirúrgicamente, esculturalmente, para que tu vida y la mía crezca. Crezcamos en amor, crezcamos en paciencia, crezcamos en conocimiento de Dios. Nuestra fe sea más sólida. Cuando nos convertimos a Cristo tenemos una base de fe para creer, pero después tenemos que desarrollar la fe que es confianza. Y eso se desarrolla con el tiempo, de haber vivenciado situaciones con Dios. Y decía el salmista en el fondo del pozo, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. ¿Por qué? Porque yo sé, porque yo ya lo viví. A mí no me lo contaron. Yo sé, ya pasé otras situaciones. Muchos de nosotros tenemos muchos años en el camino. Y lo que tenemos que hacer a veces en situaciones difíciles es memoria. Hacer memoria de que en muchos momentos, como Dios nos ha socorrido. A veces no lo recordamos y desmayamos y nos volvemos a preguntar el cómo y el cuándo. Bueno, hermano, soberanía de Dios, propósitos de Dios, no pasa nada en la vida de sus hijos que Él no sepa. El Señor Jesús decía, no cae un pelo de la cabeza que Dios no lo sepa. Dolor en el mundo. Bueno, Adán le abrió la puerta y todos los que vinimos atrás le abrimos la puerta también. Ya está. En la vida de los hijos de Dios, bueno, Dios lo dejó con un propósito.
no lo saca, es propenso. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar tu vida y la mía. ¿Y cómo se trabaja? Con el cincel del dolor. Te dejo una última pregunta. ¿Por qué la muerte temprana? ¿Por qué la muerte prematura? Muchos de nosotros vamos a la casa del luto, a veces cuando alguna persona parte de este mundo. Y bueno, hay situaciones, ¿no? Muchas veces son personas que ya han llegado a los años más largos de su vida, ¿no? Y una cosa es ir al velatorio del viejito, otra cosa es ir al velatorio del hombre de mediana edad, que tal vez está dejando 3 hijos, o de esa mujer de mediana edad que va a dejar 3 o 4 hijos. Y otra cosa es ir al velatorio de un chico jovencito. Es muy difícil. Es muy difícil. Cuando vamos del viejito, bueno, decimos, ya la vida está cumplida, Dios le dio muchos años para ver el bien, y vio a los hijos de los hijos, y bueno, en algún momento hay que partir, hay un montón de frases. Pero la muerte temprana, a mitad de los años, ya no es tan fácil para los pastores dar una respuesta. Y cuando se trata de un jovencito, de un niño, ¿qué hablar? Tenemos que reconocer que ninguno de nosotros firmó contrato por 90 años. En ninguna parte de la Biblia dice que todos vamos a vivir 90 años. En el inconsciente colectivo todos entendemos, bueno, yo hasta los 90, sin ningún problema, sin enfermedades, sin operaciones. Bueno, sería el ideal. No es así, no es así. Hay gente que muere al nacer. Bueno, no tiene que ver con la soberanía de Dios. Yo eso no lo puedo entender. Normalmente cuando voy a velatorio de gente de mediana edad, procuro ser prudente en las palabras, ¿no? Cuando murió Lázaro era un hombre joven. Y sus hermanas, que amaban al Señor como lo amaba Lázaro, se pusieron muy mal. Y dijeron, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era un hombre joven. Bueno, todos sabemos cuál era el propósito, ¿no? Del Señor, que era resucitarlo más que sanarlo. Está bien. Pero a veces la persona no va a resucitar y muere joven. Y a veces de una enfermedad que fue muy prolongada. Y uno dice, Señor, ¿por qué no te lo llevaste de golpe? Tenemos tantas cosas. Muchas cosas las maneja Dios en sabiduría. La Biblia dice que Él fijó el límite de nuestra habitación para que los hombres busquen a Dios. Pero el hecho es que Dios fijó el límite de nuestra habitación. El Señor a los 30 y pico de años le dijo al Padre, he terminado la obra que me dice que hiciese. Está terminada la obra. A veces la obra está terminada a los 30, a veces está terminada a los 50 o está terminada a los 80. Bueno, todos venimos allí al Señor y tenemos una obra que hacer. El Señor la había terminado a los 30 y pico, Juan el Bautista también. Grandes hombres de Dios partieron en la mitad de sus días. Decía el salmista, en la mitad de mis días no me cortes. Todos aquellos que pasamos la media vida, hemos sentido más de una vez esta zozobra de si yo muero, ¿qué va a pasar con mis hijos que son chicos? ¿Quién va a cuidar de ellos? Tantas cosas más. ¿Por qué? Porque es una posibilidad. Porque nadie firmó por 90 años o por 120. Entonces, por un lado esto. ¿Por qué puede venir también la muerte temprana? Esto es algo en lo que los cristianos tendríamos que poner mucha atención. Hermanos, en las iglesias está desapareciendo poco a poco, lamentablemente, el temor de Dios. Se está reemplazando por un Dios que más que un Dios es un genio de la lámpara, ¿no? A quien le podemos pedir todo lo que necesitamos, estacionamiento, color de ojos de los hijos, todo, y Él tiene que cumplir todas esas expectativas, y cuando no lo precisamos, se lo puede arrinconar tranquilamente, y no, hermano, no es así. No, la Biblia dice que Dios es temible en gran manera. ¿Qué es temible en gran manera? ¿Qué quiero decir con esto? La falta de temor de Dios a veces nos lleva a los cristianos a tomar conductas que desagradan el corazón de Dios. Ahí en 1 Corintios 11 dice que al tomar la cena, cada uno se examine a sí mismo y que coma del pan y beba de la copa, pero que se examine a sí mismo. Porque por tomar la cena del Señor indignamente, no por la dignidad personal, porque nadie la tiene, ¿no? Sino de acuerdo al carácter del encuentro y a lo que Dios espera de nuestra vida, muchos están debilitados, otros enfermos y otros se murieron. Hermano, tengamos temor de estas cosas. Cuando Ananías y Zafira
mintieron al Señor tocante al precio de la heredad. Bueno, primero murió uno y después murió el otro. Pedro le dijo, ¿no? ¿Por cuánto veniste la heredad? Bueno, le mintió al Espíritu Santo. Y esto es muy grave. Y la persona cayó muerta. Después llegó la esposa, unas horas después, le preguntó lo mismo y le dijo, bueno, a la puerta están los pies de los jóvenes que sacaron a tu marido y ahora te van a sacar a vos. Y cayó muerta también. Y dice que la iglesia se llenó de temor. La iglesia se llenó de temor. ¿Qué es lo que habían hecho? Le habían mentido al Espíritu Santo. Como pastor me tocó vivir algunas situaciones en la tarea pastoral muy duras. Le voy a preguntar, ¿qué es lo más duro que viste? Bueno, he visto toda clase de pecados. Los cristianos somos capaces de cualquier cosa. Podemos tomar pésimas decisiones y a veces caemos más bajo que los que no son del Señor. Decía Pablo a los Corintios que había tal fornicación en la iglesia como no había entre los griegos que no eran creyentes. Bueno, creo haber visto en 40 años muchas cosas. Pero ¿qué es lo que más me golpeó, lo que más me sorprendió? Preguntarle a la persona en cuestión, cristiano, que está delante mío, que vino por una situación de conducta grave, preguntarle, ¿vos hiciste esto? No. ¿Vos lo hiciste esto? No, te digo que no. Y algunos hasta empiezan a querer meter los hijos en el medio. Sí sea así, que el no sea no. Hechos 5, le leo a Ananías y Zafira. Te lo vuelvo a preguntar con el libro abierto. ¿Vos hiciste esto? Sabiendo yo que lo había hecho porque tengo la prueba que me llegó de esa forma que nos llegan a los pastores. Muchas veces misteriosamente. Los pastores no somos inspectores, somos pastores. Y le digo, mirá que depende de lo que digas, es muy grave porque es mentirle no a mí me puede mentir tranquilamente, le vas a estar mintiendo al Espíritu Santo. Te lo pregunto otra vez, ¿lo que se dice de vos es cierto? Y algunos me miraron a los ojos y me dijeron, te puedo asegurar que yo no lo hice. Entonces, en una ocasión saqué la carta donde constaba lo que él había hecho y le digo, bueno, toma, puse la carta sobre la mesa. Entonces se abatió, dijo, bueno, sí, en realidad lo hice. Y bueno, mira, lo que hiciste no es comparable con lo que acabas de hacer, de mentir con la palabra de Dios abierta y habiéndole mentido al Espíritu Santo. Aquella plata que Ananías y Zafira se quedó, no sé si trajeron la mitad, más o menos, no era nada comparado a haberle mentido al Espíritu Santo, hermano, ¿se entiende? Y por esto se murieron. En la división de iglesias, en los pecados contra la iglesia, la unidad y demás, muchos han muerto. Y tenemos que tener temor, porque Dios alarga los días, dice la Biblia, o Dios acorta los días por estas causas. Entonces, tenemos que la muerte temprana puede acontecer por esto, puede ser, pero también hay otro motivo que nos tiene que llevar a pensar. Esta vez está en el Antiguo Testamento, en Isaías 57, y acá sí que vamos a concluir. Israel tuvo un rey muy bueno, entre los buenos que tuvo, se llamó Josías. Josías hizo una gran reforma espiritual, sacó los ídolos, un montón de cosas más buenas. Sin embargo, no pudo ver él el resultado de todo ese trabajo. Cualquiera diría, pero después de todo el trabajo que hizo, este hombre va a reinar 55 años. El que más reinó se llamaba Manasés, reinó 55 años. Y paradójicamente dice la Biblia que se excedió en hacer lo malo delante de Dios. Y sin embargo reinó 55 años. Bueno, tiene que ver con la soberanía de Dios. Este hombre Josías, habiendo hecho tanto de bueno, lee la historia después en tu casa, cualquiera hubiese dicho, bueno, después de esto, Dios va a cambiar, ellos estaban a la puerta de una invasión, la invasión no va a venir, porque él hizo lo bueno, porque él intercedió. Sin embargo, Dios hizo algo distinto. Lo llevó a una edad temprana, murió, para que él no vea el mal que iba a venir sobre su pueblo. El mal tenía que venir sobre el pueblo. ¿Y cuál fue el premio que Dios le dio a Josías? Llevarlo junto a él. Isaías 57, verso 1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción
es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Por qué la muerte temprana? Bueno, a veces puede ser por desobediencia, por haber pecado contra el Espíritu Santo y Dios decide llevarnos con Él. Pero a veces, hermanos, lo que Dios está haciendo ante la muerte temprana es evitar que esa persona vea el mal. Yo a veces pregunto que ante situaciones que tuve que estar de gente muy joven, siendo personas piadosas, que no murieron por sus pecados, ¿no? Por nuestros pecados, hermano, murió el Señor, ¿no? Esto está claro, eso es a nivel de salvación. Pero me refiero, la causa de la muerte no fue la mentira al Espíritu Santo, sino por el contrario. Personas piadosas, estos hombres que fueron a Ecuador a alcanzar a aquellos indios que dejaron sus hijitos con 20 y pico de años. ¿Por qué Dios permitió una cosa así? Bueno, tanto misterio. Pero en muchos casos pienso, ¿y qué hubiese sido de la vida de esta persona si siguiese viviendo? ¿Qué cosa le podría haber pasado? Hay muchas cosas que son peores que la muerte. De hecho, para los cristianos, decía Pablo, morir es ganancia. No lo entendemos, pero morir es ganancia. Entonces no debiéramos lamentar. Nos lamentamos porque no le volveremos a ver. Pero para el caso, él está mejor. Entonces, a lo mejor le evitó de ver cosas muy graves en su vida, muy dolorosas. Y la muerte es ganancia. Por eso que cuando estemos ante muchas situaciones que no entendamos, hermano, preguntemos a Dios por qué, pero hagámoslo de una manera reverente. Recordemos, el Señor fue oído a causa de su temor reverente. Tal vez Dios en su bondad nos quiera dar una respuesta. Y si así no lo hiciere, sepamos que Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Tiene un propósito. Nada se le escapa de la mano, como dice un hermano amigo mío, a Dios no se le muere nadie, no se le escapa nada. Bueno, mi querido, pongamos en esto la confianza. Dios te bendiga muchísimo y fortalezcas tu fe siempre en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra y pensaba en esto porque cuántas veces viene acompañado de bronca, desánimo y intentamos buscar la respuesta a por qué pasan cosas en nuestra vida, a por qué no pasan otras cosas en nuestra vida, y es algo normal en nosotros, ¿no? El buscar una respuesta. Pero pensaba también en otra pregunta, que dice, ¿para qué? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene una voluntad a cumplir en cada uno de nosotros, y es nuestra responsabilidad saber cuál es y descubrir cuál es la voluntad para nosotros en esta prueba, ¿no? En este tiempo de cuarentena. Los invito a poder hacer esto, a poder seguir reflexionando en este mensaje y vamos a orar, vamos a terminar orando, así que te invito a que me acompañes en oración ahí donde estás, en tu casa, y damos por terminada la reunión y te invitamos a que te quedes escuchando la canción del final. Oramos. Señor y Padre nuestro, Señor, gracias por un día más de vida, gracias porque podemos tener esta reunión por este medio, Señor, gracias porque a pesar de todo, esta situación, a pesar de todo lo que está pasando, nosotros podemos seguir escuchando tu palabra, podemos seguir teniendo comunión, Señor, ya sea por una videollamada, Señor, o por este canal, pero realmente pedirte por este tiempo, Señor, para que realmente sepamos cuál es tu voluntad para nuestra vida, que realmente sepamos cómo actuar, sepamos qué cosas hacer y cuáles no, que realmente nos des paz, nos des tranquilidad, Señor, en cada cosa que nos pase. Son tiempos difíciles, a todos nos afecta de distintas maneras, pero realmente si tú lo permitiste, Señor, vamos a salir bendecidos, Señor, al final de todo, si entendemos cuál es tu voluntad y tu propósito con esto. Señor, te pido para que estés cuidando a cada hermano con necesidad de salud, con necesidad económica, Señor, que realmente tú estés bendiciendo cada familia, cada casa, y te pido por aquellos que están escuchando por primera vez, Señor, que realmente también puedan reconocerte como único Salvador y puedan entender que tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, que los ama y que quiere tener una relación personal con cada uno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh.